Vamos una vez más a tratar aquí en el libro de Santiago. Vamos a estar en los versículos 19 al versículo 27 del capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al versículo 27. La serie de enseñanzas se llama Una fe práctica. Y para el día de hoy el mensaje es practicando la palabra de Dios. Practicando la palabra de Dios. Y permítame decir algo, de pronto voy a ser muy atrevido con lo que voy a decir, pero me preocupa mucho de que hay personas, y no los incluyo a ustedes, sino personas que no hacen parte de una iglesia, personas que no se congregan, que saben mucho de la palabra, saben demasiado, pero poco la practican. Personas que siguen a un predicador que no es malo, en internet, en YouTube, en cualquier sea el medio, pero simplemente por una emoción, más no hay una convicción, más no hay un deseo genuino de cumplir la palabra del Señor. Y tenemos que hacer entonces nosotros el equilibrio, escuchar, pero también poner en práctica la palabra del Señor. No podemos ser simplemente personas que escuchan la palabra del Señor, sino que a esa palabra tenemos que colocarle pie, como Santiago lo va a hablar de la fe. La fe sin obras es muerta. La palabra sin obediencia carece también de poder. Si usted no obedece la palabra, si yo no obedezco la palabra, no estaré haciendo nada. Jesús en una ocasión se reúne con sus discípulos y los fariseos, y le dice Jesús a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y yo veo a veces en el bus personas cantándole a Dios, y no es por discriminación física, pero uno los ve que están en la droga, uno los ve que están con aretes, y siempre he querido preguntarles dónde se congregan, pero Dios siempre me pone freno. ¿Dónde se congregan y quién es su pastor? Porque si usted es que está aquí presente en esta mañana, usted me dijera a mí, pastor, yo voy a cantar alabanzas a Dios en el bus para rebuscarme, yo le diría no, porque la palabra del Señor no es para por eso es que habla mucho. Está cantando y termina recogiendo dinero. Sí, todo el mundo necesita, pero ¿por qué no lo hace de pronto de manera técnica? Asesórese y grabe un CD de música cristiana. Sería muy diferente. Algunos aún hasta predicando la palabra y luego pasan a recoger ofrendas en el bus. La Biblia dice que traer las ofrendas, los diezmos al alfolí. El alfolí se encuentra en el templo, no en un bus, no en una calle. Por eso, aquí como iglesia hemos optado que cuando se haga un servicio al aire libre, no recoger ofrendas, no recoger nada. ¿Por qué? Porque eso es acá en el templo. La Biblia lo estipula acá en el templo. Entonces, siempre me ha caído la curiosidad de saber si en verdad estas personas se congregan. Aún los buses ya predican. Uno mira los buses, versículos bíblicos en todo el bus, y tienen tremenda champeta vulgar. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde estoy? Entonces tiene que haber un equilibrio, hermanos, entre la palabra y nuestra obediencia a Dios. Amén. Miremos el primer versículo, versículo 19, Santiago 1, 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Ya de estos versículos en adelante, Santiago va apretando el asunto, va colocándonos en un terreno más pedregoso, más difícil de caminar. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre ¿sea qué? Pronto para oír, tardo para irar. Vamos a repetirlo. Por eso, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airar. El lunes pasado viví una experiencia en Cartagena. Estaba con mi esposa en una cita y salimos por ahí por el lado de Caribe Plaza
a lo que hacen los pobres, a vitrinear. Comenzamos a vitrinear y bueno, logramos comprar algunas cositas, alcanzar el dinero para comprar algunas cosas y se pasó el bus de Bayunca, mi esposa estaba en un baño público, luego que viene el otro bus de Bayunca, pero se estaciona una moto cerca del bus de Bayunca. Yo tenía la niña, Esther tenía la otra niña, entonces yo iba a pasar entre medio del bus y la moto y le digo al de la moto, permiso, y él me dice, que me quite. Y dije, no, y he dicho permiso, que es muy diferente aquí. Ese hombre que fue pronto para hablar y airarse, pero no escuchó bien qué era lo que yo le había dicho. ¿Será que habrá alguna diferencia entre yo decirle a usted permiso o quítate? El permiso es algo que, si Jorge no me lo quiere dar, yo no paso, pero el quítate es, ¿te quitas o te quitas? O apesta, ¿cierto? Entonces yo le dije a esa persona, permiso, y él escuchó, fue un quítate. Por eso es que Santiago nos insta a que nosotros aprendamos a escuchar bien. Amén. A escuchar bien. ¿A escuchar qué? Diga a la persona que está a su lado, escucha bien. No trajeron barrita, nada, copito ya. Hay que aprender a escuchar. Porque si usted y yo no aprendemos a escuchar, vamos a recibir una mala información y podemos aún hasta airarnos por esa mala información que yo recibí por no escuchar bien. Jesús va a decir en los evangelios, mirad cómo oír. Y la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. Juega un papel fundamental que usted y yo aprendamos a escuchar, aprendamos a oír la voz de los que nos aconsejan, la voz de la palabra del Señor, la voz de nuestras autoridades, sea un padre, sea una autoridad social como un policía de tránsito, un policía o cualquiera sea la autoridad, usted tiene que aprender a escuchar. Yo recuerdo que en una ocasión yo vivía en Bayunca y predicábamos la palabra, hermano Dairo se va a acordar, allá donde la hermana Glenny, y yo venía en una moto, venía tarde, y por allí, no me acuerdo el lugar, había un retén de policía, y el de la moto, el policía le hace señas para que baje la velocidad y se estacione. Yo veo que el hombre efectivamente baja la velocidad y va entrando hasta donde están los policías, pero de repente viene y ¡pum!, acelera y se pasa a los policías. Yo lo agarré duro porque le dio muy duro a la moto y le dije, y yo pensé que te ibas a frenar y a atender el llamado de los policías. No, porque estoy sin papel y estoy sin no sé qué cosa. Volteamos hacia atrás, no venía nadie. Entramos por aquí por el cementerio y cruzando el puente, de manera milagrosa, la policía ya estaba atrás de nosotros. Y el policía dice, pare. Me pararon, me pusieron en la pared de la tienda que está por ahí por el puentecito, a requisarme. Entre otras cosas se regó después de eso que fue que me consiguieron con una pistola. ni de cauchito, ni de juguete tengo, que me consiguieron con una pistola. El policía comienza a revisarme y me pregunta, ¿qué viene a hacer usted acá? Y no, vengo a predicar la palabra de Dios. Dije, bueno, si usted escuchó que pararan la moto porque usted no le dijo a él, pues escucha, y no, lo que pasa es que yo pensé que él iba a parar. No, que usted haya pensado, es que usted tenía que decirle porque usted escuchó que pararan la moto. Me pude yo evitar ese charco. Yo no sé si ya la gente se le habrá olvidado eso, de que yo el que tenía revólver, imagínense, y tenía que predicar después. Yo imagino que la gente estaba como con sospecha, ¿será que lo tiene todavía allí puesto? Ese caso a mí me pasó y yo había escuchado, lo más lógico era yo haberle dicho a este hombre, tranquilo, en el nombre de Dios no nos va a pasar nada, pero solamente escuché y no apliqué. ¿Ven? Entonces dice Santiago, y lo dice de manera muy, muy tierna, no lo dice como una exigencia, lo dice como una petición de alguien que ama al otro. Por esto, mis
amados hermanos, todo hombre, y eso incluye a toda persona, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Alguien dijo, Dios fue sabio, Dios nos dio 2 oídos para escuchar más y una boca para hablar menos. Pero a veces pareciera que tuviéramos 5, 7, 8 bocas, no sé cuántas bocas. Y usted y yo debemos saber que Dios fue sabio en darnos esos 2 oídos para escuchar atentamente. Hermanos, si usted y yo prestamos atención a quien nos habla, usted va a tener la autoridad para entonces hablarle a otro. Amén. Entonces, el primer consejo de Santiago, aquí en el versículo 19, es que usted y yo aprendamos a escuchar. Y por encima de todas las cosas, aprender a escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Y quiero en esto decirles algo. Yo podría usar este púlpito para decir lo siguiente. X iglesia es errada. X enseñanza no está bien. Pero yo me he comprometido, al igual que muchos otros pastores, a simplemente enseñarles a ustedes la verdad, para que ustedes, aprendiendo la verdad, puedan entender cuál es la mentira. Se dice que los que trabajan en los bancos no le presentan un billete falso y dicen, mira, este es el billete falso, sino que le entregan billetes en buen estado o billetes originales de diferentes formas, arrugados, mojados, para que ellos distingan de manera exacta el billete verdadero. Cosa de que cuando metan un billete falso, ellos lo detectan no porque conocen el falso, sino porque conocen tanto el verdadero que no le pueden meter el falso. Yo debo enseñarles a ustedes a tal grado la verdad que ustedes cuando escuchen algo, ustedes puedan decir, esto me parece como que no está muy bien, no encaja en la palabra del Señor. Amén. Entonces es el deber de nosotros enseñar la palabra. Santiago en el versículo 20 termina diciendo que cuando el problema de nosotros no radica en no escuchar bien, sino simplemente hablar, nos vamos a llenar de ira. Y en esa ira hay alguien que no está presente, dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no está allí. Si usted por causa de no escuchar bien y hablar mal, se llena de ira, se llena de rabia, se llena de enojo y comienza a maltratar a alguien, Dios no está allí en ese asunto. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, Dios no tiene nada que ver con la ira la ira del hombre lleva a muchos a asesinar. ¿Cuántos hombres por celo? Por haber escuchado mal. Vi a tu mujer con un hombre, ya. Pero no, se van enseguida a hacer el daño y no terminan de escuchar que el hombre era el primo. O el hermano que tenía rato que no lo veía. Y se llenan de ira, se llenan de cólera, no terminan de escuchar y cometen un asesinato, golpean a una mujer por escuchar mal. O no escuchan la voz de pronto de arrepentimiento del hombre que cayó o de la mujer que cayó, sino que enseguida bajo la ira van haciendo actos de violencia. Y nuestra nación colombiana está llena de eso. Hay muchos que hablan, pero no escuchan atentamente lo que se está diciendo. Y lo que hacen es dañar la información, ponerla como jugaba usted y yo al teléfono roto. Era algo que recibimos inicialmente y transformarlos en algo. Al hermano Ramiro una vez lo vieron tomando pony. Y sabe que la pony tenía la forma de la cerveza Águila. Y dijeron enseguida, fueron enseguida donde el pastor. O sea, lo vieron hacia la distancia con la botella negra. Y fueron enseguida donde el pastor a decir que era que él estaba tomando cerveza. Ni siquiera se acercó y decir, voy a cerciorarme de que verdaderamente sea cerveza Águila. Era una simple y sencilla pony. Entonces el pastor tampoco quería escuchar al hermano Ramiro la explicación que le estaba dando. Una mala información. ¿Y qué tal si hubiese sido con una persona diferente, hubiese llevado esa mala información a una ira? Dios entonces no obra en la
ira del hombre. Usted puede llenarse mucho de ira, pero va a actuar bajo sus pensamientos, va a actuar bajo sus conceptos, pero Dios no va a estar allí obrando en esa ira. Amén. Versículo 21. Por lo cual, ayúdeme, por lo cual, ¿qué? Recibí con mansedumbre Hay personas que dicen esto, ay, pero es que Dios, esto es comida pesada. Es que Dios no me ha cambiado. Yo estoy así porque todavía Dios me hizo así, así me quedo. Yo no he podido cambiar porque Dios no me ha cambiado. Santiago está diciendo que hay una responsabilidad nuestra. Dice, por lo cual, desechando. ¿Quién tiene que desechar? ¿Quién tiene que desechar? Responde. Nosotros, ¿cierto? Si usted sabe que hay algo malo en su vida, algo malo en su familia, ¿qué tiene que hacer usted? Desecharlo. No va a esperar, ay, no voy a esperar que Dios baje de allá y Él arregle todo este asunto. Cuando está en su poder, cuando está en mi poder, Él, valga la redundancia, poder arreglarlo. ¿Quién tiene que desecharlo? Yo. Hay cosas en mi vida, William Angulo Cantillo, que yo sé que tengo que desechar, que no es trabajo de Dios. Dios me ayuda, sí, pero hay momentos en que uno tiene que asumir la responsabilidad y decir, hasta aquí, tú y yo. Amén. Dice, por lo cual desechando, y mire lo que dice, lo primero que dice es, toda inmundicia. Es decir, todo lo que está sucio en su vida y en mi vida, usted y yo debemos desecharlo. Por eso es que Santiago en los versículos anteriores va a decir que el problema de la tentación y del pecado es interno y nosotros somos los que tenemos cierta responsabilidad para rechazar eso. Quiero que vaya conmigo a Colosenses, por favor. Libro de Colosenses, después de Filipenses. Colosenses versículo 8, Filipenses 3:5, Filipenses 3:5, corríjame allí, disculpen, Colosenses 3:5, Colosenses 3:5, Colosenses 3:5, Colosenses 3:5, ese decía. ¿Cómo dice? Cosas, versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellos. Pero ¿quién tiene que hacer morir? Versículo 5. ¿A quién se le manda a hacer morir? ¿A quién? ¿Pero a quién? ¿A quién se le manda a hacerlo? A nosotros. Si ve cómo la Biblia muestra también la responsabilidad humana, de que no solo es trabajo de Dios, es unirte tú y yo al trabajo que Dios quiere hacer y es cambiar tu vida. Pero hay momentos en que, como Santiago dice, hay que desechar, y como Pablo aquí en Colosenses también lo dice, tú y yo debemos hacer morir. Y me gusta la ilustración del hermano Ramiro, siempre la cito. Él me decía, para que tú hagas morir algo en tu vida, lo que tienes es que hacer, dejar de alimentarlo. Y lo decíamos el domingo pasado. Si usted tiene un deseo en su corazón, y yo citaba ese deseo de esa mujer que quería que la sacaran de su casa como una reina y tenerla en un palacio, pero todo ese deseo interno estaba alimentado de todo lo que veían en las novelas. La historia de la niñita pobre que la maltrataba y viene el príncipe azul en el carro, la atropella o hace alguna cosa y pelean y luego terminan enamorados y la pone en un palacio. Ella se alimentaba de ese
de ese deseo. Esa persona se alimenta, no lo había hecho morir, antes lo estaba alimentando cada día con lo que vea. Y hago la aclaración que hice el domingo, no es malo ver televisión, pero cuando hay un programa, algo que tú y yo sabemos que está alimentando, es el deseo de nuestro corazón, es mejor darle en el botón rojo, azul o qué sé yo, porque como hay tanto, han cambiado tanto los controles remotos, y apagar eso, o cambiarlo de canal y colocarlo en algo que le edifique, algo que no alimente eso que usted está luchando para que muera, pero la televisión le está mostrando que lo puede alimentar y que algún día encontrará ese príncipe, esa princesa azul que la va. Yo decía antes, yo veía mucha novela mexicana y yo decía, oye, yo por qué no nací en México, me comencé a enamorar de México y cómo hablaba esa gente y la gente de allá de México y todas esas cosas. Y yo una vez como que regañando ahí con mi mamá dije, ¿por qué me parieron acá en Colombia? Me parieron por allá en México, hubiera sido yo mexicano, porque tenía ese deseo de estar en un país diferente a Colombia, que amo gracias al Señor. Antes no flamaba como que mucho por estar alimentando ese deseo de estar en otro lugar. No es malo viajar, no es malo estar en otro lugar, pero yo lo tenía como un deseo malo, menospreciando mi nación, menospreciando la cama de mi abuelo, porque entre otras cosas nací en la cama de mi abuelo, fui el segundo de la familia Cantillo que nació en la cama del abuelo, allá en Pendales, registrado en Urbaco, y le doy gracias a Dios por ser colombiano, por ser lo que soy. Pude haber sido de otra nacionalidad, pero en esta fue que Dios me permitió vivir al igual que usted. Amén. Hay que darle gracias a Dios. Entonces Colosenses nos dice que debemos hacer morir y muestra una serie de cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Y uno mira las noticias y personas que ganan cientos de millones de pesos robándose contratos, robándose cosas, y teniendo tanto dinero guardado, todavía quieren más. Eso es avaricia, y Pedro lo va a llamar el amor al dinero, por el cual muchos se desvían. La avaricia es algo que usted y yo debemos dejar a un lado. Pablo va a decir, con el que era ratero en la vida pasada, dice que el que robaba, no robe más, sino que trabaje para ayudar a otros. Mire el cambio que Pablo hace. Dice, bueno, ya no te vas a dedicar a robar, sino que ahora vas a trabajar. Y para recompensar a todos los que le robaste, vas a ayudar a todo el que pueda. Y eso no espera Pablo que la persona lo haga simplemente porque Dios baje del cielo. No, es una responsabilidad nuestra. Desde el momento que usted decide aceptar a Cristo, usted adquiere una responsabilidad, no con la iglesia, no con el pastor, sino con Dios, de vivir a la manera de Dios. ¿Cuántos asumen esa responsabilidad? Es con Dios, no es conmigo. A mí me pueden engañar, yo lo puedo engañar a usted, pero delante de Dios ninguno de nosotros nos podemos ocultar. Así que, uniendo Santiago con Colosenses, tenemos un deber, hermanos, y es todo lo que a Dios no le agrada, usted decirle chao. Desecharlo de su vida, echarlo de su vida, porque va a dañarle, va a perjudicar su vida espiritual. Amén. Por lo cual, voy a Santiago una vez más, Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, después que te limpias de eso, dice que tienes que hacer ahora ¿qué? Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y me gusta la palabra mansedumbre, no dice mansedumbre, dice mansedumbre. Una actitud humilde, sencilla. Recibir esa palabra. Y me atrevo a asegurar que Santiago coloca la palabra mansedumbre ligada a recibir la palabra, porque hay palabras que no son fáciles de recibir. Amén. Hay palabras que no son fáciles que usted y yo las recibamos, pero debemos ahí usar
la mansedumbre, para decir, el pastor me dio duro con esto que me dijo, pero yo voy a recibirlo porque esto es de parte de Dios para mi vida. Si yo quiero cambiar, tengo que recibir esto y ponerlo en práctica en mi vida. La mansedumbre es necesaria para recibir la palabra del Señor, porque muchos están simplemente escuchándola, pero no ha bajado a donde debe bajar, y es al corazón y ser sembrada ahí. La palabra del Señor es como una semilla, hermanos, que es sembrada en el corazón del hombre y comienza a dar fruto. En ustedes sé que ha sido sembrada mucha palabra del Señor, pero Dios espera que esa palabra empiece a producir también frutos en su vida y en mi vida. Santiago entonces habla que esa palabra que es implantada, mire lo que puede hacer, versículo 21. Mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ah, pastor, ¿y salvarme de qué? Amén. O sea, yo estoy aquí y yo no le hago mal a nadie. ¿De qué voy a ser salvado? La Biblia habla de que hay dos lugares. Eso usted lo conoce, se ha predicado, hay un cielo, hay un infierno. Y yo siempre he dicho esto y lo afirmo. El problema no es que una persona vaya al infierno. Y yo le he llamado el infierno del infierno. El infierno del infierno es que usted conoció a Dios, pudo arrepentirse y no lo hizo. Estar allá en este lugar de tormento, sabiendo que un día se le predicó la palabra, pero usted dijo, esa gente está loca. Usted dijo, eso es para los viejos. Y el viejo dijo, eso es para los jóvenes. Amén. Dice que la palabra que puede salvar vuestras almas. Dice la palabra en Marcos 10:45, si quiere anotarlo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La persona que no tiene a Cristo en su corazón está como alguien que está en la playa y no sabe nadar y se está ahogando. Está agonizando allí. Y no hay nadie que lo salve. Solamente el Señor. Solamente Dios te puede salvar. Solo Dios pudo haber salvado a este que hoy es su pastor. Solo Dios. Mucha gente, y voy a decir algo y no me vaya a preguntar, mucha gente en Cartagena siempre me vio como un muchacho ejemplar y de alguna u otra manera traté de obedecer a mi papá. Mi papá, entre otras cosas, era policía y había ley en la casa. Cerca de mi barrio, en el barrio que yo vivía, había muchos jóvenes que consumían drogas. Gracias a Dios nunca caí en las drogas. Gracias a Dios nunca fui un borracho empedernido. Yo si tomaba y me emborrachaba era como 3 veces en el año, a lo mucho. Como muy poco, 2 veces, o a lo máximo 3 veces en el año. Pero habían otras cosas que los vecinos desconocían, que solo Dios sabía y que solo Dios podía rescatarme. No consumí droga, no era un borracho, pero habían cosas dentro de mi corazón que solo Dios las podía cambiar. Amén. Es solo Dios quien puede salvarte a ti y a mí. Y no estoy hablando aquí simplemente como una palabra de juicio, sino que desafortunadamente se le ha dado más énfasis al infierno que al cielo. Mire, permítame decirle algo. La Biblia dice que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Si alguien va allá, van a buscarle espacio porque no fue creado ni para usted ni para mí. ¿Le alegra esa noticia? No fue creado para usted y para mí, fue creado para Satanás y sus demonios. El que va allá va de infiltrado. Van a reubicarle, y ahora dónde ponemos el tema. Bueno, tendrá que vivir con el demonio este. Porque no fue creado para usted y para mí fue creado el cielo, fue creado la eternidad, donde Dios quiere que usted y yo estemos. Pero es la palabra del Señor la que va a ser implantada y entonces va a poder salvar su alma y mi alma de la condenación eterna. Ahí están las parábolas, ahí está el rico y Lázaro, ¿cierto?
El rico, con todo su esplendor en la tierra, pasó al lugar de tormento. Lázaro, pasando sus dificultades, no teniendo que comer, enfermo, fue llevado a la presencia de Dios. Si fuera por dinero, solamente los ricos entrarían al reino de los cielos. Pero no es por dinero, ni porque tenga, ni porque no tenga. Es simplemente por haber recibido a Cristo Jesús en su corazón y recibir la palabra del Señor que puede salvarle. Muchos aquí son salvos, pero otros Dios necesita hacerles entender que en esta mañana necesitan ser llenados con la palabra del Señor para entonces sus almas ser salvadas. Porque no puedo negarte aquí de que está bien que hayas escuchado sin que haya una práctica en tu vida. Y lo decía al principio, me duele saber de que se siguen a muchos predicadores buenos de la palabra. Pero cuando veo la vida práctica de esas personas, yo digo, ¿y dónde quedó lo que se le predicó? ¿Dónde quedó la palabra del Señor? Y simplemente voy a hacer lo que dice Santiago en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. ¿Quién se engaña? Engañándoos a vosotros mismos. Usted me está escuchando, y gloria a Dios doy por eso, porque por ahí viene la fe. Si usted sale de aquí y dice, pastor, yo, eso que usted dijo, el problema no es conmigo. Yo no voy a estar con unos binoculares y revisando la vida de cada uno y voy a alumbrar para allá, para las torres, a ver cómo está Marley, cómo está la hermana. No. Pero hay uno que sí está viendo. Eso sería un trabajo muy pesado para uno, estar en todas las casas de ustedes viendo cómo están viviendo la palabra del Señor. Pero hay una responsabilidad personal de lo que usted escucha, ponerlo en práctica. No ser oidor simplemente, porque el que simplemente oye y no aplica, se está haciendo un autoengaño. Ahora que es muy utilizado el autocompasión, sé poco de auto, y nadie tiene auto, y no tiene nada más. Pero usted y yo nos estaremos haciendo un autoengaño. Es simplemente escuchar y decir, oye, ese tipo sí predica bien, esa muchacha sí predica bien. Y se va del templo y sí predicaron bonito, pero ya, hasta ahí. Yo veré si lo pongo en práctica o no. Versículo 23, Santiago muestra un ejemplo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego se olvida cómo era. Voy a hacer una pregunta y nadie sople. Ney, ¿quién se puso usted? En su rostro, ¿qué tiene usted pues? Detalles, cuando se estaba arreglando, ¿qué se colocó? ¿Y qué más? Ya, la gasa. Se lo olvidó que se puso la gasa. Arete, se lo olvidó los aretes. Se lo puso acá también. Se le olvidó los aretes. Y Santiago hace la comparación de que alguien que se enfrenta a la palabra y no la hace, es como aquel que se puso en el espejo y se retocó y sale de la casa y dice, ¿será que yo me eché labial? ¿Será que yo me coloqué los aretes? ¿Será que yo me cepillé los dientes? ¿Será? Así es alguien que simplemente escucha la palabra y no la pone en práctica. Es como alguien que se mira en el espejo, pero después que sale de haberse mirado, se lo olvida. ¿Y será que yo me habré echado todo lo que tenía que echarme? Me arreglé. Mire que nosotros no tenemos espejo grande en la casa, tenemos un cuadrito así. Me aparece la cara y a veces cuando toca verse todo el cuerpo, me veo ahí con un vidrio que está en la puerta. Y ayer iba a hacer un mandado, ya estaba listo, ya estaba peinado y todo. Pero tenía el suéter metido por dentro y sin cinturón, las maniguetas del pantalón afuera. Y usted me queda mirando y tú vas a salir así. ¿Cómo? Y yo comienzo a repararme cómo está.
comencé a detallarme, porque yo pensé que estaba bien, pero como no tenía el panorama completo. Le digo esto porque en el tiempo de Santiago, no es como ahora que cualquiera tiene un espejo. En el tiempo de Santiago era muy difícil tener un espejo, porque era muy costoso. Recuerde que no había lo técnico que hoy tenemos, y Santiago nos dice que es difícil tener un espejo, pero es fácil ahora tener el espejo más grande, que es el espejo de la palabra del Señor. Con esta palabra usted tiene que ponerla ahí y mirarse frente a la palabra y decir, todavía me falta cambiar en esto. La palabra me dice que tengo que dejar la ira y todavía tengo problemas con la ira. Me ladra un perro y ya le estoy tirando piedras. O sea, hay un problema, hay un problema. Dios está hablando, gloria a Dios. La palabra es ahora entonces nuestro espejo, donde usted se tiene que ver. No se tiene que ver en el pastor. Es decir, ay, el pastor camina así, yo voy a caminar así también. No, no, no. Y en Cartagena, desafortunadamente, hay muchas iglesias donde las ovejas son una copia del pastor. Hablan así como el pastor y así. Porque quieren parecerse al pastor. Me preocupa, hermano, que usted empiece a parecerse a mí y no parecerse a Jesús. Pero si ve algo en mí que es de Jesús, tómelo y cópielo. Pero si ve algo en mí que todavía es del viejo William, que no, es más, dígame, pastor, todavía lo veo así como que no muy bien. Y yo con mansedumbre voy a recibir esa palabra en amor que usted, Dios le ha colocado en su corazón. El Señor nos pide que nos miremos frente a la palabra y podamos decirle al Señor, tu palabra dice esto, eso a mí me falta. Tu palabra dice que tengo que desechar esto y yo no lo he desechado. Ayúdame, voy a poner de mi parte, pero también tú suministrame tus fuerzas para yo poder vencer. Amén. Ante todo esto que he dicho, hermanos, Santiago nos muestra entonces la palabra del Señor como algo que usted y yo debemos poner en práctica. Lo que usted escuche cada domingo, lo que usted escuche por medio del internet, o sea, el medio que usted desea escuchar alguna palabra, usted pueda decirle al Señor, esto lo voy a poner en práctica. No ser oidores olvidadizos, no engañarnos a nosotros mismos. No puedo aquí terminar esta predicación sin decirle que de nada nos vale saber mucha Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, saberse dónde está cada versículo, encontrarlo más rápido que el pastor, pero no aplicarla. No estamos haciendo absolutamente nada. Y eso, hermanos, lo digo desde nosotros como pastor. Para mí ha sido una lucha, Santiago. Porque en ocasiones yo pensé que el problema estaba afuera. El problema estaba conmigo. En ocasiones pensé que simplemente tenía que vivir una vida amargada en medio de la prueba. Y Santiago me dice, alégrate en medio de la prueba. Alégrate en medio de las situaciones difíciles. Eso no ha sido fácil asimilarlo, pero he recibido con mansedumbre esta palabra implantada para luego entonces aplicarla. Y llegando a estos versículos, no es fácil predicarles a ustedes y no hacerlo. Porque entonces estaré siendo simplemente, y suena fuerte, estaré siendo un hipócrita, que les dice que hagan, pero no hace lo que yo digo. Hermanos, el día que usted vea que yo dije algo y no lo hice, otros pastores no dicen esto, yo no tengo temor de decirlo, pero el día que usted vea que algo que yo dije no lo he hecho, usted puede decirme, pastor, esto que usted dijo no lo ha hecho. Esto del templo, y damos gracias a Dios, porque cada vez que se decía, al menos de que hubiera una situación de tiempo, de que el trabajador no pudo venir, pero el 99% de las veces que se dijo, se va a hacer tal cosa, se hizo o no se hizo, se hicieron. Porque quedaría la palabra de Dios, mi palabra por el suelo. Y doy gracias a Dios que en estos detalles, Dios me ayudó a cumplir. Usted veía la publicación en el grupo de WhatsApp, se va a hacer tal cosa, y el domingo que usted venía, encontraba lo que se hizo.
Hay algunas cosas que se están haciendo y no se han dicho, pero se están haciendo. Por ejemplo, se subió, si se dieron cuenta, 2 bloques más de la pared. Se encofró eso, se subieron 2 bloques más allá. Y ahí va cogiendo ya forma. Hay otro abanico nuevo. Cosas que ya van surgiendo gracias a Dios. Pero Dios nos manda a que cada vez que escuchamos su palabra, poder ponerla en práctica, poder ponerla en obra. Por eso, Santiago mismo va a decir, no se hagan maestros muchos de vosotros, porque el maestro tiene mayor condenación. Vamos a buscar ese versículo, si lo consigo, si no se lo debo, pero nada más de verle palabra, no de verle plata. Pues después se lo consigo. Santiago, y después vamos a estar estudiando, nos vamos a dar cuenta dónde está. Santiago va a decir que, bueno, no lo consigo. Le debo ese versículo. ¿Me acepta que se lo deba? Gloria al Señor. Entonces, Santiago nos manda, hermanos, ahora en estos textos, a tener una palabra y ponerla por obra. Santiago va a decir que aún los demonios creen en la palabra del Señor. A diferencia de que ellos... en el 3, ¿qué? 2.19, bueno, vamos a buscar el 3 y el 2.19 para ver qué es lo que hay en ambos. 2.19, ¿tú crees en Dios? Que yo dije ahora último, el de la hermana lo busca ahí, hermana Rosa. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tienen. Mire lo terrible de Santiago. Ahora me dice el tuyo. Santiago nos va a decir, si usted cree solamente en la palabra, escuche bien y léalo. Está en la línea de los demonios, que también creen. Pero si saltamos a la obediencia, salimos de ahí. ¿En qué sentido, hermano? Dice Santiago que los demonios también creen. Por eso cuando alguien viene aquí endemoniado y se ora por él, o va a alguna iglesia, se ora, ¿qué hace ese demonio? Tiene que irse, porque cree no en el pastor, sino en el nombre de Jesús. Y tiene que salir de allí, de ese lugar. Obedeció. Y a veces ellos son más obedientes que nosotros. Aún la misma creación de Dios es más obediente a veces. ¿Qué hizo Jesús en el barco? Cuando se levantó la tempestad, le dijo al mar, calla y enmudece. Y enseguida, esa es la voz del maestro, esa es la voz del Señor. Y Dios nos dice a nosotros, cállate, y nosotros seguimos hablando y hablando y hablando. Obedece, y nosotros. Pero la creación se sujeta a la voz de su autoridad, a la voz de Jesús. Y quiero, la cita de hermana Rosa, para terminar con un versículo acá. 3:1. Hermanos míos, no hagáis maestro mucho de vosotros, gracias, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No está dejando a un lado el estudio, sino que está diciendo, entre más aprendas, más responsabilidad tienes. Porque mientras vas aprendiendo, Dios te exige cada día más obediencia. Vaya conmigo para finalizar. Mateo 7:24, para que vaya a preparar el almuerzo. Vaya a alimentarse y alimentar a su familia también. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las le compararé a un hombre cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué tenemos que añadirle al oír? Acción. Amén. Versículo 21 ahí mismo en Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lucas capítulo 6.
Estas no estaban aquí en el escrito, pero son las que Dios ha venido trayendo. Lucas capítulo 6, versículo 46. Si Dios me permite, ahí termino. Lucas 6, 46. Fuerte las palabras de Jesús. ¿Quién las puede leer, esas palabras fuertes de Jesús? Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi pastor, pero Dios dice, ay, lo que yo te dije que hiciera, ¿dónde está? Y vuelvo y repito, esa es una responsabilidad también mía, como pastor, como líder. Por eso muchos pastores toman recesos en sus vidas espirituales, porque empiezan a examinarse cuánto de lo que han dicho han aplicado. Y aunque usted no lo crea, en ese tiempo que no prediqué, que muchas predicaron aquí, la hermana Marevi, la hermana María, pastores de afuera, yo estaba en parte de ese receso, examinándome cómo estaba yo delante de Dios, porque también yo como pastor debo hacerme un examen, hacerme un chequeo de cómo estoy yo con Dios. Fuerte esta palabra de Jesús en Lucas 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Para cuántos Dios es el Señor? ¿Para cuántos Jesús es el Señor? Haga lo que Él dice. Haga lo que Él dice, asuma su responsabilidad con Dios y recibirá bendición de parte del Señor. Amén. Le regalo Josué capítulo 1, versículo 8 al 9. Léalo en su casa. Le regalo ese texto. Vamos a orar.